inseguridad en México es uno de los males más grandes que puede existir. Que si te detienen, pues tú tienes tu lana guardada, ya sabes que con una buena lana tú vas a conseguir una resolución a tu favor o un amparo y vamos. Yo sí conozco a muchísimos jueces, magistrados y ministros honestos, muchos, pero también hay muchos que son corruptos. Tenemos un poder judicial que ha justificado muchas de sus decisiones. Tenemos que reformar el Poder Judicial, sí, claro, pero tenemos también que modificar nuestro sistema de impartición de justicia. Tenemos fiscalías que lo que hicimos fue cambiarles el nombre de procuradurías a fiscalías y lo único que hicimos fue convirtiendo en virreyes a muchos fiscales estatales. ¿Qué tal amigos, amigas? Estamos en una edición más de Tendencia al Aire. Yo hoy tengo un invitado de lujo, ¿no? No por decirlo mal, la verdad. Qué gusto, mi querido abogado César Gutiérrez Priego, abogado penalista, experto en seguridad nacional y derecho militar. ¡Wow! Abogado, ¿cómo estás? Charlie, como siempre, un placer estar aquí contigo, agradecido con la invitación y pues bueno, con ganas de que podamos platicar de todo y un poco más. Sí, sobre todo, como lo dice el programa, su nombre, de los acontecimientos políticos y sociales que están en tendencia, en boca de todos. Hoy en día, mujer presidenta de la República, ya presidenta electa, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Plan C, el pueblo dio el 2 de junio una orden, ahorita vamos a hablar de eso. Antes que nada, para no equivocarme, mencióname tus cartas credencial por si todavía hay ahí por ahí alguna persona que no te conoce. Háblanos, ¿quién es César Gutiérrez Priego? Mira, yo soy abogado, postulo en materia penal, que es la materia en la cual yo litigo. Tengo una especialidad en derecho penal militar. Luego la gente dice, bueno, es que usted sabe derecho militar, sí, pero también hay derecho laboral militar, derecho administrativo militar. Yo mi especialidad es en derecho penal militar y en seguridad nacional, bueno, pues también porque nos especializamos en esas cuestiones de seguridad nacional y de seguridad pública y que pues obviamente me llamó mucho la atención desde siempre y además en lo profesional pues tengo una empresa de seguridad en donde doy ciertos servicios de guardia y protección, ¿no? Y hacemos análisis también de riesgos y de todo lo demás. Entonces, bueno, pues esa es la parte profesional que yo me he dedicado, que la gente preguntará, ¿quién en su sano juicio se dedica, ¿no?, al derecho penal militar? Bueno, ya entraremos a ese tema, fue por una cuestión personal. Hay por ahí quien no conoce que existe esta rama, ¿no? Así es. O que es exclusiva de los militares, tú eres civil. Luego la gente cree que yo a lo mejor ostento algún grado dentro del ejército y no, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay que entender que hay diferentes fueros en nuestro país, ¿no? Una cosa es el fuero constitucional, ¿no? Y otra cosa es el fuero militar, que se le conoce, ¿no?, vulgarmente como el fuero civil, porque los civiles, ¿no?, dentro del ambiente o el gremio militar, es el encargado de juzgarlos, pero también los militares son juzgados, ¿no?, cuando cometen delitos en contra de civiles, ¿no? Lo dice el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Pero bueno, ahí iremos entrando poco a poco. Yo más bien soy un civil que me especialicé en las leyes y reglamentos militares y que litigo en estos juzgados del orden militar que tienen que ver con delitos que cometen los militares o en contra de la disciplina militar. Oye, abogado César, ¿cómo llega alguien como tú a las redes sociales? Fíjate que fue sin querer, no fue algo que yo buscara. Obviamente, en los últimos años, las Fuerzas Armadas han tenido una mayor participación en funciones de seguridad pública e incluso en el desarrollo del país. Por ahí, en algún momento, buscaron algún especialista que conociera sobre temas de carácter militar y se dieron cuenta que yo era una de las personas como civil que tenía la oportunidad de tener los conocimientos respecto a estos aspectos del orden militar, independientemente de que por un breve periodo de tiempo fui militar, mi padre fue militar, tuvo un problema de carácter legal muy fuerte y obviamente pues yo me dediqué a la defensa de mi señor padre y por eso me volví especialista. Pero la realidad es que la culpable de que yo incursionara, porque yo ya a lo mejor tenía algunas participaciones en algunos medios corporativos, quien realmente fue la culpable de que yo incursionara en los medios digitales fue Meme Yamel.
Ay, meme. Sí, hay Meme. Meme fue quien me busca para solicitarme una entrevista en su momento con Vicente Serrano de Sin Censura. Y es cuando sucede el hecho de la detención del general Salvador Cienfuegos. Yo escribo una columna de opinión todos los martes en La Silla Rota, en donde yo señalé que iban a detener al exsecretario de la Defensa Nacional, antecesor del general Luis Crescencio. O sea, tú te adelantaste, se te llegó por ahí el pitazo. Yo tenía ya la información, se publica, la columna se escribe. Y nadie te creyó, domingo. supongo, ¿verdad? No, hombre, me tacharon varios de a loco. Se publica en la madrugada de lunes para martes y el jueves lo detienen. Y posteriormente yo publico que lo iban a repatriar a México, que no iba a ser juzgado en Estados Unidos, y sucede también. Entonces, posteriormente me preguntan que qué opino que va a suceder, y dije, bueno, pues es que de acuerdo a las imputaciones que se están haciendo y con las pruebas que están mandando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues en México no le alcanzaría ni para una amonestación pública. Me parece que lo van a dejar en libertad, que no lo van a procesar porque los delitos que le están imputando no tienen forma de comprobarse en México y que a los años incluso lo vamos a ver condecorado, situación que también sucedió. ¿Apenas ¿no? el año pasado? ¿O este año fue que lo condecoraron? No, el año pasado. No, Ahí en Puebla, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, acuérdate que fue por el 200 aniversario del Heroico Colegio Militar. Sí. Entonces realmente no fue una condecoración a él como tal, fue a la institución, pero recordemos que dentro del escalafón militar, como él fue director del Heroico Colegio Militar, pues se le dio un reconocimiento al Heroico Colegio Militar y a personajes que dentro del escalafón militar estaban ahí. Entonces, realmente cuando sucede esto, Meme Yamel me invita a Sin Censura, me invita a su programa, yo le digo que sí, y la famosa frase, ¿no? Estamos pendientes para si tenemos alguna otra duda. Y ese estamos pendientes terminó haciéndose... Es que fueron varios normal. meses, ¿no? de controversia sobre esta detención del general Cienfuegos, que provocó o estuvo a punto de provocar una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se tomaran el atrevimiento, ¿no? de detener a un ex alto mando militar? Así Mira, como sin avisar, ¿no? Eso lo fue que pasa es que también había una situación que la gente no ubicaba, ¿no? Y que en su momento incluso Anabel Hernández también publicó. Lo que no se sabe es que por un decreto presidencial todos los exsecretarios de la Defensa no pasan a situación en retiro, sino que siguen en el activo como asesores del alto mando militar, llámese secretario de la Defensa Nacional. Eso de facto los convierte en altos mandos militares que están dentro de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿cómo justificaba el gobierno de los Estados Unidos haber detenido a un general mexicano que sigue en el activo, no estaba retirado, no pasa lo mismo que con otros generales de división que se van de retiro por este decreto presidencial, ¿no? Entonces, por eso forma parte de ser asesor del alto mando militar, porque es un decreto presidencial de Luis Echeverría, en donde se ordenaba que todos los exsecretarios de la Defensa formaban parte de asesores del alto mando, ¿no? Entonces, cuando sucede este hecho, pues obviamente hubo una controversia grande. Como yo les decía a la gente, me parece que a Cienfuegos hay muchísimas cosas que le podemos reclamar, ¿no? Me parece que hubo muchas cosas en su gestión que no fueron correctas. Pero de acuerdo a las pruebas que nos presentaron en México y el hablar y decir que decían que la persona que supuestamente había sido su contacto lo señalaba como un general chaparrito, chapeado, regordete, y pues la verdad no tiene lógica, porque yo que mido 1,84 m, el general Cienfuegos es más alto que yo. Sí. Yo que soy de tez morena, el general Cienfuegos es más moreno que yo, entonces no tenía ni siquiera congruencia el hecho, ¿no? Y me parece que sí fue con la intención de atacar a la mejor o de presionar al ejército mexicano, porque recordemos que cuando llega el presidente López Obrador, lo primero que dice es, a ver, aquí no puede llegar la DEA ni las agencias internacionales, sí, la gran mayoría de ellas de los Estados Unidos, porque sí también tenemos intercambios con algunas otras agencias internacionales, francesas, de Reino Unido, españolas, etcétera, donde ellos puedan venir a hacer lo que quieran en México. Tiene que haber un orden y ese orden lo tienen que respetar. Tienen que pedir permiso, ¿no? Y como la Secretaría de la Defensa Nacional fue quien les dijo, a ver, de entrada recuerda que antes los agentes de la DEA podían estar armados en México, y quien da ese permiso es la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando la Secretaría de la Defensa Nacional restringe, pues por ahí se piensa que pudo haber algún tipo de pues, controversia o venganza por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Eso no quita que creo que hay muchas cosas que pudieron habérsele juzgado a Cienfuegos, pero en este caso en específico no había pruebas. Y desde tu perspectiva, ¿le hicieron un favor a Cienfuegos victimizándolo así? Yo creo que sí, ¿no? A ver, como yo te decía, Cienfuegos creo que hay muchas cosas que se podrían investigar, creo que hubo muchas cosas arbitrarias y posibles delitos dentro de su gestión como secretario de la Defensa Nacional respecto a los recursos, incluso el cambio de algunas leyes que hubo por ahí que fue muy controversial dentro del ejército, donde pues la Secretaría de la Defensa Nacional, por un acuerdo, determinó que a los militares en situación de retiro nada más se les iba a dar el grado para la prestación económica, pero que no iban a poder portarlo, ¿no? Ejemplo, pues, lo que sucede muchas veces con el personal de tropa, que el último grado es sargento primero, cuando tú cumples con lo que establecen las leyes y reglamentos militares, para cuestiones de retiro tienes derecho a ostentar el grado que sigue, que es de subteniente, y eso pues, ya cambia mucho, tanto las prestaciones como las oportunidades de trabajo que puedan tener. Lo mismo pasa con los oficiales, del capitán primero al mayor, que ya son jefes, o del jefe para ascender, ¿no?, de un coronel a pues, terminarte retirando como general brigadier. Cuando sucedió ese hecho, pues obviamente hubo un descontento dentro del gremio militar. Hubo varios amparos, algunos amparos se concedieron, otros fueron en contra, pero hay que recordar que incluso fue un proyecto de ley que el exministro, ¿no?, que fue aparte Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, pues, le concede a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a Dios, en este sexenio ya quedó en desuso, pero pues había una violación ahí a los derechos del personal militar que se habían ganado, ¿no? Ese derecho a ostentar el grado superior para cuestiones de retiro cuando cumplís con las características que señala la ley de ascenso y recompensa del ejército. Pero a lo que voy es, toda esta situación con el general Cienfuegos, pues de ahí a que digamos que supuestamente él estaba protegiendo a un grupo de narcotlapaleros, y perdón por la expresión, pero si estamos hablando de un grupo que era menor, que supuestamente las imputaciones venían por parte de un supuesto miembro de un grupo criminal. Y aparte unos mensajes, unos mensajitos, unas capturas de pantalla. Pero es que ahí te vas, se supone que todo fue porque interceptaron conversaciones de lo que eran un BlackBerry. Y ese BlackBerry era entre delincuentes que se estaban mandando mensajes. Y supuestamente Edgar Beitia, ¿no?, al que le decían el Diablo, que era el fiscal del estado de Nayarit, iba a fungir también como testigo protegido en contra del general Cienfuegos. Y recordemos que el sistema norteamericano se basa mucho a lo mejor en los testimonios de testigos protegidos. ¿Qué es a lo que voy? No sé qué hubiera sucedido si a él lo terminan juzgando en los Estados Unidos, pero por lo menos con las pruebas que mandaron a México, en México no les alcanzaba ni para una amonestación pública. Entonces me parece que desde ahí vino ese encontronazo fuerte con el gobierno de los Estados Unidos y con la DEA, que por cierto, hoy cumple 51 años de haber sido formada. Y la pregunta sería, ¿qué opinan de estos 51 años de la conformación de la DEA? Porque fue el 1 de julio, cuando se creó la DEA hace 51 años, ¿no? ¿En la administración de quién? Richard Nixon. Así es. Entonces imagínate, a 51 años, el espía, ¿cómo le ha ido? Y acuérdate que fue para declarar la guerra contra las drogas, ¿no? Ya desde aquel entonces hablaba de la guerra contra las drogas. Y me parece que a 51 años, pues si nosotros sacamos un balance, hicieron crecer a los grupos criminales, hicieron que hubiera un mayor consumo de drogas. Entonces, pues claro. Hablar de la DEA, cómo ha operado en México, da para horas de análisis. Sí, ¿no? sí, claro. Y son culpables también, en parte pues son realmente los administradores, ¿no? Parecería. Obviamente, me parece que a 51 años de haberse creado, no están los resultados que se buscaban. No, ya debería haber desaparecido. Yo creo que su trabajo no es combatirlo, sino administrarlo. Me parece que sí, porque por eso nunca vemos narcotraficantes norteamericanos, ¿no? Todos esos narcotraficantes son latinoamericanos o extranjeros, pero en Estados Unidos, curiosamente, y eso que allá es donde se consume como pan caliente la droga, ¿no? Sí, cuando tienes el mercado de consumo más alto y más grande del mundo, es Estados Unidos, pues imagínate la gran problemática que se tiene, porque qué casualidad que ellos nos acusan de que las drogas ingresan a los Estados Unidos, pero que cuando llegan a Estados Unidos desaparecen, ¿no? Entonces, por supuesto que hay liderazgos que se encargan de no sé cómo hablar de una empresa, ¿no? Cómo funciona, ¿no?
el cártel en Estados Unidos o los diferentes grupos criminales, porque el país es enorme y el mercado es enorme, entonces no podría un solo grupo dominarlo todo, ¿no? Está dividido el que la recibe. No, y la frontera que tienen con Canadá, porque todo es nada más echarle la culpa a México, ¿no? La gran problemática que tienen ahorita con el fentanilo. Entonces, ahora sí ya quieren que nosotros cooperemos cuando ellos mismos tuvieron que reconocer públicamente que el problema no solo es México, sino que ya llegan de forma directa hacia los Estados Unidos estos precursores químicos que vienen de países asiáticos, ¿no? Sí. Pero parecería que esa noticia no le gusta mucho a los medios corporativos darlos a conocer, porque lo importante es echar la culpa forzosamente al país de que nosotros somos los culpables de que haya tantas drogas sintéticas en los Estados Unidos, cuando ellos mismos ya tienen la producción allá. ¿Por qué? Porque incluso económicamente no les conviene hacerlo en México y después transportarlo a Estados Unidos. Sí, claro. Si ya lo puedes hacer directamente allá. Y les llegan los embarques a los puertos, ¿no? Exactamente. San Francisco, del sur, ¿cómo se llama? San Diego. Boston, Nueva York, o sea, tienen forma de poder hacerlo. Por lo general tratan de hacerlo por el lado del Océano Pacífico, ¿no? Porque es más fácil por parte de los países asiáticos, claro. Pero tienen todos los puertos para poder hacerlo. Y también gran parte de esas drogas llega por parte de Canadá. Lo que pasa es que Canadá es un socio mucho más silencioso y lo más fácil es echarnos la culpa a los mexicanos, cuando se ha demostrado que la mayoría de las drogas que entran hacia los Estados Unidos pasan por Canadá, las drogas sintéticas, y llegan de forma directa a los Estados Unidos. No, pues da para muchas horas de análisis el tema, ya habrá tal vez más tiempo de desmenuzarlo, porque es verdad, y el presidente ha insistido en esa narrativa de no nos estén echando a nosotros la culpa, porque al menos de la crisis que se está viviendo actualmente en Estados Unidos con el fentanilo, ¿no? Esta droga poderosa que está arrebatándole la vida a muchísimos ciudadanos norteamericanos y que hoy es pero una fíjate, crisis social ha generado, ¿no? Sí, pero incluso esta crisis de salud que ha generado en los Estados Unidos tiene también un problema de raíz, que fue que las grandes farmacéuticas norteamericanas vendían ese tipo de drogas de forma legal y convirtió a un gran porcentaje de la población norteamericana en adictos. En el momento en que se dan cuenta, entonces prohíben este tipo de medicamentos que convirtieron en adictos a muchos de estos ciudadanos norteamericanos, entonces tuvieron que recurrir forzosamente al mercado negro. Y en el mercado, pues claro. Oferta-demanda. Y en el mercado negro, la gente, para que lo entendamos, claro que siguen produciendo otro tipo de drogas porque hay un mercado para todas las drogas que existen a nivel mundial. Pero esta droga en específico, ¿por qué le ha llamado tanto la atención a los grupos criminales? En primer lugar, porque deja muchísimo más dinero. La puedes producir los 365 días del año. Sí. No tienes que estar cuidando cultivos de coca, de marihuana, de amapola, de absolutamente nada. No tiene que ver con el clima. El proceso es única y exclusivamente químico. Puedes pedir los precursores de forma distinta, llevarlos a un laboratorio, lo terminas juntando y entonces terminas teniendo un producto que 10 pastillitas así chiquititas valen lo mismo a lo mejor que 1 kilo de cocaína, ¿no? Entonces es cuando la gente dice, pues por supuesto que es un negocio que deja muchísimas más ganancias y que son ganancias multimillonarias. ¿Dónde viene la segunda parte del problema? Esos socios norteamericanos que no existen, porque nunca los mencionan, pues son los encargados de lavar el dinero, y ahí es donde dicen, pues si hay tantas drogas en los Estados Unidos, ¿por qué el dinero que se queda en los Estados Unidos nunca es decomisado y única y exclusivamente el de los grupos criminales extranjeros, ¿no? Entonces, por supuesto que todo va generando una suspicacia, y cuando de repente tenemos un gobierno que llega y dice, ok, vamos a cooperar, pero yo también tengo un problema. Tú le das armas de forma legal al ciudadano norteamericano, pero él las termina vendiendo de forma o ingresándola de forma ilegal al país. Sí. Y ahí nos termina a nosotros generando un grave problema, porque es ilógico que una persona vaya y compre 50 fusiles Barrett única y exclusivamente porque le gusta practicar cacería, sí, ¿no? Es ilógico. Y se ha demostrado que esas armas, que son de una compañía en exclusivo, ¿no? Por esa marca, ingresan de forma ilegal a México. Una fabricante, digamos. Así es, una armadora, ¿no? Y que ustedes no ponen cuidado ni atención cuando saben que quien está comprando es un delincuente, pero por su mismo procedimiento lo hacen de cierta forma en que no pase nada, porque es propiciar el hecho de que siga existiendo ese mercado ilegal.
Y por eso fue tan importante la demanda que presentó el gobierno mexicano en contra de estas armadoras y que ahí está, ya, ¿no? Ahí va esa demanda. pero aparte ya hubo una primera resolución en donde ya se le dio entrada y que sí es el derecho de México y que esta famosa ley, ¿no?, de la Asociación del Rifle que los protegía en territorio norteamericano no opera para un país extranjero como México, ¿no? Entonces, apenas vienen los siguientes rounds que nos vamos a dar, pero la verdad es que es un mérito enorme del gobierno mexicano, ¿no? Y de la Cancillería de que se llevó a cabo como tal. Y hemos estado viendo también estas luchas, porque pues ahí está el juicio de García Luna y la demanda que se tiene en una corte de Florida, en donde el gobierno mexicano dice, oye, pues hay 800 millones de dólares que no puede justificar él haberlos obtenido de forma legal. Entonces ahí es donde entramos también en esa parte de los acuerdos, ¿no? Resulta que es a porcentajes. Un porcentaje es para el gobierno mexicano, otro porcentaje es para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces me parece que hay muchas complicaciones que luego la gente no conoce y que nosotros a lo mejor como abogados no se los hemos sabido explicar. Las autoridades presuponen que la gente entiende de qué se está hablando cuando no tienen idea de cómo se lleva y cómo es el teje y maneja de lo legal. Y que además los medios corporativos no lo dicen. Porque no les conviene, No les porque conviene, cuántos claro. de ellos terminan saliendo señalados. Por ahí vimos al Universal que salió señalado de recibir cantidades multimillonarias de un gobierno estatal, pero que a su vez le estaba haciendo un favor a Genaro García Luna, o por lo menos así se dijo públicamente y no se desmintió. ¿Se me explicó? Que incluso Raimundo Riva Palacio por ahí salió mencionado, aunque él dice que él no era el director del Universal en aquel entonces. Pero bueno, pues eso no quita que sí hubo una imputación y un señalamiento directo hacia su persona, y en México no pasa absolutamente nada. Híjole, pues ahí poco a poco va a ir saliendo, ¿no? Conforme vayan avanzando estos juicios que se están llevando a cabo. Mira, ¿Cómo los ves? a mí me encantaría que se pudiera dar así, pero más bien tendrán que ser medios independientes como el tuyo, donde se puedan dar a conocer estos Y tú puntos de que vista, vengas ¿no? y ojalá te dé el tiempo, ¿no? Para poder, mediante todas las plataformas que existimos, de redes sociales y plataformas independientes, que son los que están ahorita recibiendo la atención de la gente, porque, bueno, acabamos de vivir una elección en donde se fueron de boca. Mira, Feo. Cambiando de tema, va haciendo un pero fíjate, parteaguas. Charlie, eso a mí me da mucho gusto porque significa que la sociedad mexicana está mucho más politizada de lo que los medios corporativos analizaron en un principio. Hay que recordar que yo, que soy un poco más grande que tú, vengo de una generación en donde la televisión era lo que monopolizaba toda la información y que nosotros veíamos que muchos que se hacían llamar periodistas, la realidad es que nada más eran lectores de boletines. Y lo que hacían era ponerle un estilo propio, pero lo que hacían era, pues, de acuerdo a la Y ahí andan, información que les ahí daban. andan varios, todavía. Ahí hay muchos todavía. Todavía hay muchos. Las por vacas ahí, sagradas, ¿no? sí. Que se creen todavía vacas sagradas, pero me parece que muchos de ellos han perdido una credibilidad enorme, ¿no? Que aparte salen a criticar muchos de ellos que cómo puede ser posible que youtubers se quieran comparar con periodistas, y ahí es donde te volteas y dices, oye, si muchos de ellos no tienen ni siquiera una carrera en periodismo, ¿de dónde vienen a presumir que aquellos que sí tienen carrera de periodista y que optaron por los medios alternativos no puedan ser considerados como periodistas, ¿no? Entonces, me parece que a la gente le gusta la veracidad de ver en un medio digital información que además puede ir y verificar en las mismas plataformas digitales. Claro. Por eso ha despertado y se ha politizado la sociedad mexicana. Por eso, aunque los medios corporativos estaban en contra de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, no pudieron frenarlo, por más que inventaban mentiras. Pequeños grupos de chat, o como el famoso chat de la tía panista, ¿no? A lo mejor era los que terminaban creyendo mentiras que nada más con revisar un poco se daban cuenta que era falso. Hablar y decir que el artículo 138 o 139 de la Constitución, cuando son 136 artículos, que no existen, es ilógico. Entonces después lo quisieron cambiar y dijeron, no, es que es el proyecto de la nueva Constitución. Por supuesto que no existe un proyecto de nueva Constitución. Y no tiene absolutamente nada que ver. E incluso ahorita, ¿no? Lo que está de moda, el famoso Plan C. Entonces la gente dice, es que el Plan C lo que quiere es acabar con el poder judicial por una venganza del observador. No, señores, recordemos que hubo un Plan A y que lo frenaron, y después hubo un Plan B y lo frenaron. Por eso este es el Plan C. Y la gente estuvo tan convencida que salió a apoyarlo, que fue abrumador, casi 36 millones de votos, que fue la voluntad popular. ¿Para qué? Para darle todas las herramientas a Morena, a sus aliados y a la Cuarta Transformación
para llevar a cabo esas reformas estructurales para beneficio del país. 36 millones de votos casi que son una orden directa, ¿no? Para quien asumirá la titularidad del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre. Qué bueno que hablas del plan C, porque aquí hemos tenido invitados que dicen que el plan C no va a resolver nada, que hay un problema más de fondo en esta crisis social que vive el país, de impunidad y falta de sentencias, ¿no? Y justicia, porque el Poder Judicial eso es lo que le debe al pueblo, ¿no? Justicia y un poco más de cercanía, bueno, no un poco más, muchísimo, es un poder aislado de la sociedad. Desde tu punto de vista, ¿va a servir el plan C para limpiar a profundidad este poder judicial corrupto, podrido, entregado a ciertos grupos de interés, aislado totalmente del pueblo, más allá de que también las fiscalías están pues con las manos amarradas ante tantos compromisos de grupos de intereses, poderes hegemónicos funcionando todos los días, del crimen organizado, de grupos políticos, de grupos empresariales? Porque mira, parece que el tema es más de fondo. Claro que tiene que ver más de fondo. Aquí tenemos un grave problema. La impunidad en México es uno de los males más grandes que puede existir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la corrupción es el más grande mal que existe, el que ese corrupto quede impune, pues obviamente lo único que hace es que se siga replicando ese hecho, porque sabes que no pasa absolutamente nada. Son alicientes, no pasa porque nada. Lo peor que puede llegar a suceder es que si te detienen, pues tú tienes tu lana guardada, se la das a un tercero de confianza, ¿no? Como para poder ver qué es lo que hay. Te aventarás 1 o 2 años en la cárcel y ya sabes que con una buena lana tú vas a conseguir una resolución a tu favor o un amparo y vamos. Esa es la realidad de lo que hemos estado viendo en este país. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo sí conozco a muchísimos jueces, magistrados y ministros honestos. Muchos, pero también hay muchos que son corruptos. Y el problema es que a lo mejor por el que es corrupto se termina señalando al que no lo es. Pero la realidad es que sí tenemos un poder judicial, y yo le decía a los colegas, que el que no reconozca que es necesaria una reforma al poder judicial está mintiendo. Incluso el mismo poder judicial entiende que necesita una reforma. Seguimos teniendo un poder judicial del siglo pasado, en el año 2024. Estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo un poder judicial del siglo XX. Esa es la realidad. Sí. Se quejan mucho por el hecho de que los ministros puedan ser elegidos, ¿no?, por una votación popular. Pero a ver, pues tampoco es que agarras a cualquier persona porque sea muy popular y digas que él va a ser. No, va a haber ciertos requisitos. A ver, de entrada tienen que ser abogados, de entrada tienen que tener cuando menos 5 años de estar titulados y tener experiencia profesional respecto al litigio o ser juzgador o cualquier cuestión que tenga que ver con la misma Sí, no carrera. Es de que a Juanito se le ocurre que de repente quiere ser juez y se apunta en la lista. Así es, ¿no? Y aparte tiene que ser a propuesta, 10 del Poder Judicial, 10 del Congreso, 5 por la Cámara de Diputados Federal, 5 por la Cámara de Senadores y 10 por parte del Ejecutivo. Entonces, por supuesto que van a existir las posibilidades de que los mejores perfiles sean evaluados y sean votados por la gente. Pero además hay que entender algo. Cuando tú quieres legitimidad, ¿qué mejor legitimidad hay que incluso los mismos ministros que se encuentren, ¿no?, o los mismos magistrados o los mismos jueces podrán participar? No existe ninguna problemática respecto a eso y no hay imposición a que no sean ellos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, a ver, buscas perfiles que sean idóneos y no significa que si tú llegas y una persona fue votada, mañana la vas a poner a que empiece a deliberar, ¿no? Y que empiece a resolver como juez o magistrado. No, por supuesto que habrá los cursos de inducción necesarios que se necesiten para poder llegar a ver la problemática real. Pero no, me parece que cuando te quedas nada más en el hecho de que es que al Poder Judicial se le va a terminar a mano alzada casi eligiendo, no es así. Pero aparte este es el momento para opinar. Aquellos abogados que no están de acuerdo y que por miedo no han querido salir a decirlo públicamente, este es el momento, para eso están los foros, para poder opinar, para poder hablar, recordando que el mandato popular fue que se dio todas las herramientas que pueden existir para que se lleven a cambio estas reformas estructurales que son necesarias, pero
que tiene que ir de la mano también de las fiscalías. ¿Por qué? Porque el más grave problema que tenemos en México es la impunidad al no haber un castigo a aquella persona que cometió un delito, ¿no? Pero también todo el rezago que tenemos en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil. ¿Cuántas personas siguen peleando desde hace 40 años la herencia del abuelo, del papá? Que sigue existiendo un problema donde una persona llegó y abusó de la confianza de sus familiares y se quedó con todo, y como tiene dinero, entonces él puede seguir pagando para que no pase absolutamente nada. Ese tipo de cosas se tienen que acabar. Y si bien es cierto, la mayor podredumbre que existe en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, porque esa es la realidad, sí, donde yo digo que existe la corrupción institucionalizada. ¿Y cuál es la corrupción institucionalizada? Pues aquella que ya se nos hace normal. Ejemplo, tú vas y si necesitas que giren un oficio, tú tienes que ir a darle una dádiva al oficial secretario que hace el oficio, si no, no te van a hacer el oficio. Tú tienes que ir con el actuario, ponerte de acuerdo con él para que se realice la notificación, ¿no? Y el problema es que ahora ya hasta se ponen tarifas, los horarios en donde se tiene que llevar a cabo, y el abogado que no lo quiere reconocer, pues está mintiendo. A lo mejor eso no lo ves en el Poder Judicial Federal, porque ahí sí, a lo mejor como tienen una mejor remuneración, no lo ves que sea tan común, pero sí hay resoluciones que llaman la atención. Y un ejemplo más claro es, a ver, ¿cómo es posible que veamos al hermano del Mencho ser detenido en el estado de Jalisco, ¿no? Que es uno de los personajes de uno de los cárteles de la droga, que es una organización criminal de las 5 más poderosas del mundo, reconocido por todas las agencias internacionales de investigación? Un delincuente en activo, digamos. En activo, que aparte es uno de los cabecillas, de los más buscados del mundo, que un juez reciba las declaraciones de policías municipales del estado de Jalisco y que determine, sin tener la certeza, pero a su consideración, que no va a vincular a proceso por el testimonio de esos mismos policías. Y cuando tú les dices, es que el problema que tenemos es que no son cercanos a la gente y que no hay un boletín que explique, se molestan y dicen, es que no es nuestra obligación. Por eso ahora el ciudadano les está reclamando esa lejanía que se tiene. Este sexenio nos demostró algo. Han sido muy criticadas las Fuerzas Armadas por cumplir en funciones que en teoría no corresponden a la disciplina militar, ¿no? Que es a lo mejor participar en la construcción e infraestructura de grandes proyectos, pero de acuerdo al artículo 89 constitucional y al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sí se les da esa facultad. Por supuesto que no faltará quien diga, pero es que la Constitución también dice que los militares en tiempos de paz pueden hacer única y exclusivamente lo que confiere la disciplina militar. Pues sí, pero parece una facultad del Ejecutivo Federal por medio del artículo 89. Pero bueno, ¿por qué comento toda esa parte? Porque incluso a la gente siempre le gusta atacar y decir, es que la militarización que se dio en el país. Fíjate cómo la misma Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina hicieron fines de semana donde la gente puede entrar a las instalaciones, conocer, convivir, para tratar de ser más cercanos con la gente. Hasta ellos que... ¿Por qué nunca vimos eso en el Poder Judicial? Porque en el Poder Judicial, si algo tenemos los abogados, es que somos como los doctores. Empezamos a hablar con términos jurídicos y la gente se nos queda viendo y, no, pues sí, el IC sabe mucho, pero no le entendí nada. Me parece que tenemos que ser más cercanos a la gente y explicar con palabras sencillas, claras, y decir, lo rojo es rojo, lo blanco es blanco y lo negro es negro. La única diferencia que tenemos es que el derecho no es una ley exacta y se presta a la interpretación. ¿Cuál es el más grave problema que yo veo? Tenemos un poder judicial que ha justificado muchas de sus decisiones jurídicas que han sido controversiales en que podrán ser injustas, pero son legales. Y ese es el grave problema. ¿Qué nos ha pasado en materia penal? En materia penal adoptamos un sistema jurídico de un país anglosajón, pero en específico de los Estados Unidos. Ese sistema en Estados Unidos lo que busca es priorizar la justicia sobre la legalidad, porque tienes un jurado popular de ciudadanos, ¿no? Igual que a quien van a juzgar, que no conocen de derecho, no son especialistas, para eso tienes un juez, tienes un fiscal y un defensor. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, estas personas que son civiles y que para que se norme toda la parte legal, técnica, pues hay un juez, hay un fiscal y hay un defensor.
pero ellos van a decidir si llegan a una conclusión de culpabilidad, de no culpabilidad o de inocencia. Y además, para encontrar a una persona culpable, todos tienen que estar de acuerdo y tienen que ser de forma unánime. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lo trajimos a México, le quitamos el jurado popular. Sí. Desde ahí le quitamos la parte de justicia, porque entonces ya lo hicimos legal. Y cuando tú te vas estrictamente a lo que dice la ley, pues por supuesto que no vas a poder cumplir al 100% con lo que se especifica, porque aparte la autoridad solamente puede hacer aquello que tiene autorizado. Y viene otro grave problema. Ajá. Ese sistema que lo copiamos, que tendría que ser justo, pero al quitarle el jurado lo hicimos legaloide, entonces tenemos resoluciones injustas pero legales. Lo trajimos a un país en donde curiosamente las policías no tienen facultades de investigación por este nuevo sistema. Entonces, ¿cómo utilizas a las policías del país? Y el gran fracaso que hemos tenido, porque cualquier detención que se lleve a cabo tiene que ser en flagrancia o derivado de una investigación que un ministerio público lleve a cabo, porque el artículo 21 constitucional te menciona exactamente que el ministerio público es el único facultado para realizar los actos de investigación. Perfecto. Ajá. ¿Dónde viene el problema? ¿Y qué es lo que le ha pasado a la gente? Y muchas de las personas que nos estén escuchando o viendo lo entenderán. Hoy llega una persona, de acuerdo a este nuevo sistema, te saca una pistola, te asalta y te dice, dame tu teléfono celular y tu reloj. Pues le das el teléfono celular y el reloj. Vas, buscas a un policía y le dices, oiga, es que me acaban de asaltar. ¿Y qué te dice el policía? ¿Para dónde se fue? No, pues para tal lugar. Lo buscan y no lo encuentran. Dice, oiga, pero en esto que me ayude, tiene que ir a levantar su denuncia en el Ministerio Público. Por el motivo que tú quieras, no fuiste al Ministerio Público a levantar tu denuncia. Y a los 3 días vas pasando por el mismo lugar y ves a la persona que te asaltó, le llamas al policía y le dices, esta persona me asaltó. El policía llega y le dice, pues a petición de parte me lo voy a llevar, lo detiene porque lo identifican claramente. Legalmente, de acuerdo a nuestro sistema, esa detención es ilegal, porque ya no hay flagrancia y 2, no presentaste una denuncia. Por eso el delincuente termina quedando en libertad. Ese es el grave problema que tenemos. Entonces, ¿tenemos que reformar el Poder Judicial? Sí, claro, pero tenemos también que modificar nuestro sistema de impartición de justicia. Tenemos fiscalías que lo que hicimos fue cambiarles el nombre de procuradurías a fiscalías y lo único que hicimos fue el mismo elefante blanco pero con otro nombre, entonces ya se oye más bonita y las hicimos independientes. ¿Y qué pasó? Terminamos convirtiendo en virreyes a muchos fiscales estatales que aunque son acusados de corrupción, señalamientos de pertenecer a grupos criminales, mientras el Congreso Estatal, que le da las facultades de la Constitución del Estado, se los permita, no hay poder humano en que se les pueda juzgar. Ya lo vimos con el de Guanajuato y ya lo vimos con el del estado de Morelos. ¿Queremos seguir haciendo eso? Híjole, pues queda para la reflexión. Súmale Tamaulipas también con ese fiscal de terror que tienen allá, que tenemos allá los tamaulipecos también. No, hombre, y súmale que allá tenemos una asociación civil que supuestamente ve por la no violación de los derechos humanos, como la de Raimundo Ramos, ¿no? Esta de Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo, sí. Tamaulipas, donde la gente no sabe que es una asociación civil, pero que protege a grupos criminales. Tú lo señalaste en las mañaneras. ¿Sí? Yo lo he señalado públicamente. Hay más de 17 carpetas de investigación donde se le liga directamente de haber recibido pagos para proteger a miembros de grupos criminales. ¿Sí? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, me parece que si no hablamos de impunidad de forma abierta y clara, pues entonces estamos condenados al fracaso, porque cuando vemos que los pocos que van y hacen el trabajo, como el Ejército, como la Marina, como la Guardia Nacional, como Fuerza Civil, sí hay policías valientes que quieren hacer su trabajo, pero cuando hacen su chamba los terminan metiendo a la cárcel o señalando de violar derechos humanos. ¿Quién los defiende? Somos de los pocos países en el mundo que los policías no pueden estar sindicalizados porque la Constitución no se los permite. Entonces son ciudadanos de segunda categoría, así como los militares, los guardias nacionales, los marinos, los elementos de la Fuerza Aérea. Eso está mal. Tenemos que cambiar y también ver esa parte. Ellos que arriesgan la libertad y la vida por nosotros y resulta que no tienen ni los derechos más mínimos elementales porque son ciudadanos de segunda, pues tampoco se puede. No, pues está muy complejo, ¿no? El plan C debería de incluir también lo que me estás contando, ¿no? Las Créeme que sí, y creo que aquí vamos a entrar a otro tema.
¿Por qué? Porque vi una plática entre el ministro educativo Arturo Saldívar y Omar García Harfuch, donde platicaban en este podcast, ¿no? O en este programa que tiene el ministro Saldívar, en donde señalaban que esto es integral, no es nada más la reforma al Poder Judicial, sino también es la coordinación con las diferentes fiscalías, los cambios en las fiscalías, la forma de trabajar, el que la autonomía realmente tenga rendición de cuentas y que no volvamos impunes a todos estos fiscales, incluyendo al fiscal general, el cual pues lo podemos acusar, pues no de corrupto, porque no le hemos podido comprobar a lo mejor que sea corrupto, esa es la realidad, pero sí a los que estamos decepcionados de él, que fue mi maestro y que pensé que podía ser buen fiscal, de por lo menos no realizar el trabajo que le correspondía. Y entonces ellos platican en este podcast que uno de los puntos más importantes durante el primer año no solo la reforma judicial, sino atacar pues todo el sistema de procuración de justicia que tenemos para que no siga sucediendo lo mismo. Desde el policía que llegue y realice una detención, que incluso sepa cómo se llena un informe policial homologado, ¿no? Que sepa hacer una puesta a disposición, un ministerio público que tenga las capacidades de tener todas las pruebas necesarias, llámenle datos o medios de prueba, como quieran llamarlo, para poder ir ante un juez y sustentar la imputación que le está realizando una persona. Y un juez que también entienda que todo lo que se le está presentando y cómo se le está presentando tiene un porqué, porque viene de una investigación y que hay facultades para que se puedan llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Sí. Y que entonces ya con base en esta información pueda determinar. Pero una persona que no nada más diga no, porque simple y sencillamente tú dijiste que lo detuvieron a las 4 de la mañana y aquí hay una cámara que dice que fue detenido a las 5 de la mañana. Por ese simple hecho lo voy a dejar en libertad. Con todo respeto, me parece que hay cosas que son más de fondo que de forma. Y cuando tú tienes un poder judicial que no entra al fondo, sino nada más en la forma, aunque es una de las facultades que tienen, pues me parece que sigues dejando abierto el problema. Y eso lo vimos con muchas resoluciones que tenían que ver con las reformas que aprobó el Congreso y que fueron paradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y que curiosamente muchas de ellas fueron promovidas por terceros de asociaciones civiles que no tendrían un interés jurídico legal como para poderlos haber hecho valer, pero como nos da esa amplitud, ¿no? El juicio de amparo, pues se hicieron valer y terminó beneficiando a intereses de terceros. Y creo que esa parte es complicada. No, y eso súmale a un poder judicial un consejo de la judicatura que es juez y parte. Es que esa es la parte donde yo les decía, a ver, por supuesto que necesitamos un tribunal que realmente investigue y sancione el mal actuar de un elemento del poder judicial. Así como pedimos, o ellos piden, que no se les acuse de forma injusta, ellos también reconocen que hay actuares que no pueden justificarse. Ampararse contra ganar menos que el presidente, por ejemplo, también. Eso es de entrada un primer punto, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo puedo entender, y te lo voy a decir muy honestamente, Charlie, yo puedo entender que a lo mejor un ministro de la Corte crea que merece ganar más que el presidente de la República. ¿Está bien? ¿No? Pero la ley. El problema que viene aquí. No, y pon tú que la ley, pueden interpretarlo incluso a su gusto. Está bien, pero como la ley entró apenas hace unos años, pues tendrá que ser para los que vengan después de mí. Porque retroactivamente no me va a aplicar. Porque ya sabes que el abogado cuando pierde, empata, ¿no? Entonces, ok. El problema es, si ya es eso lo que me estás diciendo, pues entonces no te podemos permitir que no hagas tu trabajo o que seas corrupto. Y ahí es donde viene el grave problema. Claro. Cuando no existe autocrítica por parte del Poder Judicial. Cuando tú escuchas al Poder Judicial no entender cuál es el reclamo que tiene la gente, ahí es donde viene el problema. Y la gente, muchos elementos del Poder Judicial dicen, es que la gente confunde el Poder Judicial local con el Poder Judicial federal. Y yo les decía, ¿de quién es la culpa? Y me decían, del gobierno. Le dije, no, ustedes son un poder independiente. De ustedes, porque nunca han estado cercanos a la gente. Nunca. Y no puede ser posible que anteriormente siempre teníamos la esperanza, los abogados postulantes, los que litigamos en cualquier materia, de llegar a un juzgado federal, porque el juzgado federal se iba a tomar el tiempo de decir esto está mal. Y ahora no, ahora todo es no al lugar, se sobresee. Cuando ya te das cuenta que a lo mejor tienen tanto trabajo que ya no entran al fondo del asunto y entonces se van a la forma. Y ahí es donde entra la desesperación de la gente, ¿no? Sabina Berman hizo un comentario en Twitter que mucha gente salió a atacarla y a criticarla porque decía que un amparo tiene un costo entre 30,000 y 70,000 pesos cuando menos.
La realidad es que un amparo no tiene ningún costo, el Poder Judicial no cobra un peso. Desafortunadamente, muchos abogados, ¿no? Pues tienen que vivir y pues cobran a lo mejor ciertas cantidades por promover un amparo. Y a lo mejor es donde vino ahí pues esa equivocación de Samina al hacer el comentario. Pero también lo que yo le decía a la gente, a ver, si no reconocemos que tenemos un problema de rezago de justicia, porque no es posible que en México nosotros tengamos que aventarnos todo un juicio donde hay una primera instancia, donde por diferentes chicanas legales alargamos un juicio, que además nos vamos a una apelación que ya se va a aventar otro tiempo entre 6 meses y 1 año para que puedan resolver. Y no importa cuál sea el resultado, alguna de las partes no va a estar conforme y se van a ir a un amparo que se van a aventar otro año o entre 6 meses y 1 año y que tienes la posibilidad incluso de irte a una revisión. Y en una de esas, en lugar de entrar al fondo y decir se concede o no se concede, la más fácil es decir, se da un amparo para efectos. Entonces regresas todo al principio para que nada más subsanen lo que estaba mal y entonces otra vez inicias con toda esa cadena. ¿Cómo le explicas a la gente que aunque es legal es injusto? Y ese es el problema, correcto, ¿no? Necesitamos justicia sobre legalidad. Eso es lo más importante, pero no lo han terminado de entender. ¿Y cómo lo vas a entender? Si tienes una Suburban blindada con 4 escoltas, claro, no pagas absolutamente nada, ganas más de $500,000 mensuales. Mensuales, por supuesto. Recibes una millonada de aguinaldo y además tienes todos los beneficios sabidos y por haber. Estás aislado. No entiendes lo que vive la gente en el día a día. Yo a la gente cuando les decía, ustedes saben que públicamente yo hice una apuesta con una persona ultraderechista en donde le aposté $10,000 a que la doctora Claudia Sheinbaum le iba a ganar por más de 8 puntos a Xóchitl Gálvez. Y él se reía y se burlaba de mí diciendo que a dinero regalado no se le negaba a nadie, que por cierto no ha pagado. Cuando ya la doctora Claudia Sheinbaum deja de ser virtual presidenta para convertirse en presidenta electa, en ese momento entonces ya haré el cobro. Pero en este momento que le estoy tratando de dar el beneficio de la duda, porque siempre he pensado que un hombre vale por su palabra y sus acciones, ¿no? A ver si nos está escuchando. No, acuerde, por supuesto, pues todo el mundo sabe, ¿no? Marieto Ponce. Entonces, no se haga güey. Cuando hacemos eso, le dije, el problema que tú tienes es que no convives con la gente en el día a día y por eso no es que te das están cuenta. En una burbujita. Claro. En el café, en el desayuno, en las mesas de Alarraqui, por ejemplo, donde no salen toda esa bola de trasnochados. Esos son unos trasnochados que están viviendo en una realidad alterna a la que vivimos los mexicanos día a día, ¿eh? De verdad, porque cómo les duele lo que les pasó el 2 de junio, como si de verdad les hubiéramos robado algo. Pero es que acuérdate que ellos se equivocaron. Xóchitl llamaba el voto para el 2 de julio. Entonces me imagino que mañana va a salir el voto oculto. Mañana ¿no? Sale. Que resultó que el voto oculto era a favor de Morena. ¿Por qué? Porque muchísima gente a lo mejor le daba miedo de decirlo públicamente. Pero si tú ves los perfiles de candidatas, con el debido respeto, pues cuando ves a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica preparada, que incluso su forma de hacer política y no es ofender a Xóchitl. No es ofenderla, pero son perfiles distintos. Sí. A ver, con el debido respeto, una cosa como mexicano es tener picardía y ser simpático, pero cuando pasas de ser pícaro y ser simpático a convertirte en vulgar, incluso a la gente no le gusta. Y además... Y como a los ultraderechistas, que ellos sienten que están hechos de otra realea, ¿no? Que ellos se creen de una clase social superior a la de todos los demás mortales. Porque ¿no? Eso sí, son clasistas y racistas. Claro. Lo son. Pero aparte tú ves algunos que dices, es que mis genes alemanes, y lo ves, pues estás más prieto que yo, hermano. Pues no entendí. Pero se hacen ideas mentales, e incluso había muchos personajes de redes sociales que yo hasta imagino que han de haber sido inventados, porque no creo que pudieran tener realmente defender ciertas posturas que eran indefendibles. Pero cuando tú ves el resultado, pues el resultado fue que la gente, de forma muy clara, dijo, la candidata que me convence es la doctora Claudia Sheinbaum. Y abiertamente le dije, ¿sabes qué? No solo, porque acuérdate que hubo varias personas que salieron a decir que era imposible, ¿no? Como el tal Max Kaiser, que te lo juro que lo que él diga
ve en contra y vas a ganar. No le he atinado a ninguna. Yo no puedo creer, y te lo digo honestamente, que sigan siendo analistas cuando no le atinan a una. Bueno, verán Jorge Castañeda, ¿no? Donde no le atina a una. ¿Cómo sigues invitando a personas que se equivocan en todas, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, por también está grabado y lo digo públicamente, Claudia Sheinbaum va a sacar más de 30 millones de votos. Hubo gente que se burlaba de mí. Fueron casi 36 millones de votos. ¿Por qué? A ver, les puede gustar o no les puede gustar y pueden criticar lo que quieran del presidente López Obrador, pero es un muy buen gobierno. Eso se demuestra no solo con la popularidad, sino con los resultados. Tenemos, claro, que tenemos agenda sobre ciertos puntos como la inseguridad. ¿Y por qué me refiero a la inseguridad? Hay que entender cómo se mide la seguridad. La seguridad se mide de acuerdo al último año con tu primer año. Si tú llegas y me dices que hubo 10,000 asesinatos el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, no lo puedes comparar con el último año de López Obrador, porque todos esos números en tendencia iban hacia arriba. La tendencia era hacia arriba. Claro, la curva era hacia entonces arriba, ¿sí? tú lo comparas con el primer año del presidente López Obrador y cómo fueron subiendo los números hasta que los números se controlaron y empezaron a bajar. Porque la realidad, y agradezco, de las pocas cosas que le agradezco a Adela Micha, es que haya entrevistado a Pepe Aguilar y que Pepe Aguilar públicamente dijera que el expresidente Felipe Calderón le dijo, este es un problema de la famosa guerra contra el narcotráfico que nos vamos a tardar entre 30 y 35 años en poder solucionar. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo, estaban conscientes de que no tenían ni estrategia ni estructura suficiente para hacer el trabajo que tenían que haber realizado. Con todo y que maquillaron muchísimos números. Sí. Pero aquí, que ya realmente le entras, o sea, creas una Guardia Nacional, que claro, la mayoría de los elementos venían del Ejército y del Armado de México. Pues es que de dónde más, ¿no? Y aparte con esa preparación. A ver, tú que vienes de Tamaulipas y yo que muchísimos años de mi vida, o gran parte de mi vida viví en provincia, sabemos que no es lo mismo la delincuencia que vemos en la Ciudad de México, en donde vemos a una señora Dresser opinar y decir que cómo es posible que traen a militares haciendo funciones de seguridad pública, cuando no entiende que la delincuencia de las áreas conurbadas, como la Ciudad de México y el Estado de México, es completamente distinta a la que se vive en Reynosa, Tamaulipas, o que se vive en los Altos de Jalisco, o la que se vive en La Piedad, Michoacán, o en otros lugares donde los grupos criminales tienen una fuerza de reacción que se equipara a lo mejor a la de un grupo criminal que tiene capacidades tácticas operativas de no solo un cuerpo policíaco, sino de una fuerza militar. Entonces, por supuesto que necesitas una Guardia Nacional que tenga esas capacidades tácticas y de reacción, pero con proximidad social. Claro. Ya se graduó el año pasado, en octubre del año pasado, la primera generación de guardias nacionales que desde que entraron en el heroico colegio militar fue como civiles para convertirse en guardias nacionales. Entonces, por supuesto que la continuidad es importante porque empezamos a ver resultados tangibles, pero nos damos cuenta que sí hay detenciones. Sí. Criticaba una persona en estos días en un noticiero de que no era posible que la Guardia Nacional tuviera 9 detenciones diarias cuando existían en promedio 80 asesinatos en el país, que ni siquiera llegaban al número de asesinatos con las detenciones. Y ese es el problema, que personas que no conozcan del tema hablen. ¿Cómo vas a hablar de que la Guardia Nacional, que es nuestra Policía Nacional o nuestra Policía Federal, esté deteniendo personas cuando el delito de homicidio es del fuero común? Entonces tendrías que analizarlo respecto a todas las policías del país y el número de detenciones que realizan. Pero es con la intención de atacar forzosamente al gobierno federal y a cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno federal. Esa es la primera. Y la segunda, la mayoría de las veces que la Guardia Nacional participa en detenciones cuando hay policías estatales o municipales, lo que hace es brindar el apoyo para que sean las policías estatales o municipales los que hagan la puesta a disposición. Porque recordamos cuántos jueces han dicho que la Guardia Nacional o el Ejército o la Marina no tendrían que haber realizado las detenciones porque eran delitos del fuero común y no federal, cuando no tiene nada que ver, ya que la seguridad pública es la prevención del delito. Y pasa mucho también con la gente que opina y dice, a ver, es que ese delito no es del fuero común, es del fuero federal. Ok, ¿y quién es tú para determinarlo? Acuérdate que la seguridad pública es prevenir los delitos. Como consecuencia de haber cometido un delito puede venir la persecución, pero esa no es la función de la seguridad pública, la función primordial es la prevención.
Tú, para prevenir un delito, no puede un policía municipal o un policía estatal decir, es que esa persona que acaba de cometer un delito trae un arma de fuego. Como trae un arma de fuego, pues ¿qué crees? No es del fuero común, porque el delito... Así es, porque es una violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. Entonces, que lo detenga la Guardia Nacional. Pues no. Esperamos a que llegue la Guardia Nacional o el Ejército. No, pero sí me explicó. Claro. O sea, son cosas completamente distintas. Y se supone que todos somos coadyuvantes de la seguridad pública. Pero en la realidad eso sucede. Pues cuando vemos que pasan ese tipo de situaciones, pues con el debido respeto que me disculpen, este problema es muchísimo más grande y todo el mundo quiere lavarse las manos. Y se viene la reforma para adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjate, también para que la también gente, va a ser... ¿no? Pero a ver, vamos haciéndolo rápido y sin utilizar tantas palabras domingueras para que la gente nos pueda entender. La Secretaría de la Defensa Nacional, que es una Secretaría de Estado, en el año 2022 sufrió, o más bien realizó una reestructura de toda la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque era muy criticado el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional, pues por supuesto que tuviera el mando operativo del Ejército y además el secretario de la Defensa cumpliera con una función político-administrativa. Como la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército mexicano, pues obviamente lo que hicieron fue crear un Estado Mayor conjunto en esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al Ejército lo sacan de la Secretaría de la Defensa y lo meten como una comandancia general, al igual que la Fuerza Aérea. Y ahí le hacen un espacio a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional va a ser un órgano político-administrativo, ¿no? Un órgano administrativo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para meterlo como un órgano político administrativo desconcentrado a la Secretaría de la Defensa Nacional, encargado única y exclusivamente para cuestiones de seguridad pública, no para cuestiones de seguridad nacional, pero con formación y disciplina militar. Pero aparte, responsables de las leyes y reglamentos militares. Y no faltará quien diga, no, pero es que entonces los militares van a hacer lo mismo que hacen, proteger a su gente. No. Hay un ordenamiento que incluso ya es jurisprudencia en México por parte de una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el caso de Rosendo Radilla, en contra del gobierno mexicano, que habla de la desaparición, ¿no?, de un maestro normalista en el estado de Guerrero por parte de elementos militares, en donde se determinó por parte de esta Corte Interamericana, y que además ya existe jurisprudencia en México, que es obligatorio, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en su fracción segunda, que habla de los delitos militares, cada que exista un delito donde haya militares involucrando a civiles y que se cometan delitos contra civiles, independientemente de las faltas a las leyes militares, serán las autoridades civiles quienes los van a juzgar. Entonces ya no hay ese pretexto. Y aquí hay un dato bien claro. ¿Te acuerdas lo que pasó hace algunos días en Guanajuato, en donde el gobierno de Guanajuato, para lavarse las manos y decir que la masacre que había sucedido por parte de un grupo criminal involucraba elementos de la Guardia Nacional, porque se ve que en un video sale minutos antes elementos de la Guardia Nacional y posteriormente llega un grupo de delincuentes y masacra a una familia? Bueno, ¿qué fue lo que hizo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional? De forma inmediata, en cuanto tuvo conocimiento, retuvo, porque el Código de Justicia Militar se los permite, a los elementos de la Guardia Nacional. Los presenta ante un juzgado militar y los vincula a proceso. ¿Por qué no vimos, como sí pasa en varias corporaciones policíacas, ¿no?, que se fugan? Pues porque simple y sencillamente se tiene un mayor control para que se pueda llevar a cabo ese tipo de situaciones. Eso es lo que quieren que la gente se dé cuenta. No tiene nada de malo que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero única y exclusivamente como una comandancia general que tiene que ver con la seguridad pública. No se puede meter en cuestiones de seguridad nacional ni de seguridad interior. Para eso tenemos al Ejército, ¿no? Pero para cuestiones de seguridad pública, porque la intención es incluso que el día de mañana, a los años, la Secretaría de la Defensa Nacional siga siendo esta Secretaría de Estado que cumple funciones político-administrativas. Podamos ver no solo a una mujer, sino a una mujer civil siendo secretaria de Estado, porque esta nueva reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional da esa posibilidad.
Entonces me parece que luego mucha gente opina sin tener conocimiento de todo lo que sucede realmente y de qué es lo que se está buscando para que se lleve a cabo en este gobierno. Porque por más que me digan, yo creo que la Guardia Nacional van a pasar 30 o 40 años y vamos a tener una policía de primer mundo que va a estar dando resultados, que fue difícil, sí, por supuesto, pero que vamos a ver los resultados que ya se vienen dando. Y aquí vamos a entrar a otro tema, ¿no? Que creo que es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que incluso el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por la profesionalización de cada uno de los cargos que se tienen que llevar a cabo, más allá de cuestiones políticas. Sí, y un ejemplo sean de perfiles esos, técnicos, que sean perfiles profesionales, ¿no? Que encajen. Y un ejemplo de eso es Marcelo Ebrard. ¿Que estás de acuerdo que Sin podría duda. haber ahí algún distanciamiento político porque les tocó competir por la interna de Morena para ver quién era el Y se coordinador? puso complicada. Muy complicada. La cosa, y sí, ¿no? sin rencores, ¿no? Y sin rencores, que dijo, Y con frialdad. tiene capacidad, va de secretario, ¿no? Qué lección, que nos dio la doctora Claudia con ese nombre. Y estás de acuerdo que nadie puede criticar el hecho de que tiene la capacidad Marcelo Ebrard para hacerlo. Nos puede caer bien o nos puede caer mal, es otra cosa, ¿no? Pero de que tiene la capacidad, tiene la Y capacidad. le dio celeridad a los mercados, además. Y aparte los dejó tranquilos, ¿no? Les dijo, tranquilo. aquí estamos, no te preocupes. Bueno, al otro día el dólar, el peso se recuperó frente al dólar. Pero eso no lo dicen todos los medios corporativos del país, porque lo importante es nada más vender lo malo. Lo malo. Porque aparte ellos ya se fueron también enfocados a un público que lo que busca es lo malo. Pero la gente que le gusta estar bien informada, pues le gusta ir a espacios como el tuyo, donde dicen, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen ellos, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué Oye, dice César es Gutiérrez cierto. Priego del ¿Haz de Plan cuenta? C, ¿no? No, en serio, a ver, porque se vale tener otros puntos de vista, pero siempre hay que saberlos defender con todo respeto, Claro. ¿no? Me ha tocado ir a debates en donde la gente, su único argumento es el odio que tienen hacia la Cuarta Transformación o al presidente de la Y República. que todo está mal. Pero Y no todo pueden está- hablar con fundamentos, es lo que yo les digo. Pues aquí, si nosotros podemos opinar distinto, pero hay que fundamentar nuestra opinión. Primero que nada, ¿no? Oye, acabas de hablar de la doctora Claudia Sheinbaum, qué bueno que llegas a ese punto. ¿Cómo ves la llegada de una mujer como con el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidencia de la República y el país que va a recibir por parte del presidente López Obrador va a poder en el paquete? Primero que nada, las reformas, las va a conseguir, ¿sí o no? Es cierto que le toca al legislativo, pero es promesa de la doctora Claudia Sheinbaum que pase esa reforma. ¿Cómo ves el panorama con una mujer en la presidencia de la República? Mira, decía el filósofo de Güemes, tú que eres de Tamaulipas, Sí. que el 1 siempre va antes que el 2, pero en el 21 se chingó el 1, que es a lo que voy con el comentario. Parecería increíble decir que en el año 2024 fue electa la primera presidenta de México. Parecería increíble, ¿no? Pero parecería todavía más increíble de que somos el primer país de toda América del Norte. Ya les ganamos a los Ya le ganamos a los gringos canadienses. y a los canadienses. La primera mujer presidenta de todo Que además México y de toda América te lo del Norte. comentaba antes de empezar la charla, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay que resaltarlo, ¿no? Dos tipos peleándose la presidencia de Estados Unidos con un contexto global complicado, álgido, digámoslo así. Y aquí ya les ganamos, aquí ya dimos el primer paso hacia un cambio verdadero de entrada y la continuidad de un proyecto que ha dado resultados, ¿no? No solo los resultados, sino la aceptación que se ha tenido a nivel internacional. A ver, Aparte la hemos legitimidad. tenido un grupo de poder fáctico en este país, entre empresarios, medios de comunicación y partidos políticos, que intentaron por todos los medios frenar el progreso del país. Y aún así se llevó a cabo, con todo y que teníamos encima a todo este grupo de poder fáctico Operando frenando. en Claro, contra pero todo. millones de dólares diarios, ¿eh? Diarios. A ver, ¿por qué ya no escuchamos narcopresidente en las redes sociales, no? O los bots ¿Por qué los bots ya no nos están mentando la madre en las redes sociales? Es lo que yo les decía, ¿no? A ver, pero hay que ser valiente también y decir lo que uno piensa sin importar que recibas Baños, cientos ¿no? de comentarios negativos, porque Claro. lo que es justo, ¿sí me explicó? No nos Así vayamos es. por otro lado.
Yo en lo personal creo que va a ser un excelente trabajo. Yo soy un gran admirador de Andrés Manuel López Obrador porque a mí en lo personal, por mi experiencia de vida, él me vino a dar esperanza. Él vino a acabar con estos grupos de poder del prianato, ¿no? Y yo que me tocó sufrirlos, darme cuenta que el PRI lo único que hizo fue decir, ahora vamos a poner al PAN porque es lo que nos conviene, y después el PAN decir, pues ahora regresamos con el PRI, ¿no? Sí. Él me vino a dar esperanza. Y además de que me vino a dar esperanza, me vino a dar resultados, porque eso los veo todos los días de forma tangible. Por supuesto que hay cosas que son áreas de oportunidad para mejorar, pero algo que demostró fue, está dejando buenas finanzas, está dejando el plan C hecho realidad. A una mujer que demostró en la Ciudad de México tener capacidad, tener inteligencia, tener el valor, porque ella fue la primera que inicia dándole la confianza a su secretario de Seguridad Ciudadana, que es Omar García Harfuch, que también platicaremos de él, para que la policía de la Ciudad de México tuviera facultades de investigación. ¿Y cómo impactó eso en la coordinación también que empezó a tener la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México para dar resultados en esta lucha contra los grupos criminales? Reconoció públicamente que existían carteles en la Ciudad de México, situación que Mancera jamás quiso aceptar ni reconocer. Y se combatieron. Y no solo se combatieron, sino de forma frontal y directa. Por eso lo quisieron acabar. Por eso atentaron en contra de su vida, ¿no? Sí. Y por más que él ha sido criticado, el buen amigo Omar, lo digo abiertamente, es mi amigo personal, nunca he negado a mis amigos. No formo parte de su equipo de trabajo, no voy a trabajar con él si es que llega a ser nombrado funcionario, que espero que sí, porque creo que haría un muy buen trabajo. Suena fuertísimo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y me parece que sería una excelente designación, ¿no? Y le deseo todo el éxito del mundo porque lo estimo y realmente creo que él es la persona ideal para realizar ese trabajo. Y lo han atacado muchísimo y lo han difamado muchísimo, y puede haber personas que tengan un punto de vista distinto al mío. Yo a Omar lo conozco desde que somos niños, y la realidad es que mucha gente habla de su abuelo, ¿no? Y que gracias a su abuelo, cuando Omar nace, 2 años después de que falleció Pero ni lo su abuelo, conoció ni el ¿no? abuelo él ni él al abuelo, ¿no? Jamás en la vida. 2, todo el mundo habla, es que es su papá, ¿no? Su papá fallece cuando Omar tiene poco de haber cumplido 16 años. No pudo ni siquiera influir tampoco en Omar. Y Omar tomó una decisión de vida en donde decidió, quiso ser policía y se preparó para poder hacerlo. Y los resultados ahí están. Y lo han atacado y lo han difamado y han dicho muchas cosas de él. Yo, en lo personal, nunca he visto nada que me haga dudar de Omar. Y sé que no faltará quien diga, sí, abogado, pero es que como es su cuate. Sí. Pero incluso yo tengo amigos que reconozco en dónde están sus fallas. Pero es que en realidad Omar sí dio resultados. Disminuyó claro los que índices dio delictivos en resultados. la Ciudad de México. Ahí están los números del Secretario Ejecutivo. Pero lo mejor, deja tú los números. Lo han investigado Omar por todos lados y han inventado historias, pero nunca le han podido demostrar ningún delito. Sí. Entonces es lo que yo le decía. Porque aunque no te creas, en esta amistad, ¿no? Que no es tan grande, pero sí es de muchos años, por supuesto que él lo que le interesa es poder dar resultados, ¿no? Y las pocas veces que he podido platicar con él, es una persona que es muy leal, sabe ser buen amigo, eso se le agradece, pero además él tiene un pequeño problema. A ver, él quiere dar resultados. Su abuelo fue secretario de la Defensa Nacional. Su padre también fue secretario de Estado, fue director de Seguridad Pública, director de la Dirección Federal de Seguridad. Él ya fue secretario de Seguridad Pública, pero él lo que quiere es que el legado que él está dejando sea propio y también por el trabajo que él ha realizado. Y veamos cómo en la Ciudad de México, que es una ciudad tan complicada, igual o más que Nueva York, los resultados que hemos tenido en México, y para quienes critican y lo sepan, y si no que el gobierno de la Ciudad de México me desmienta, han mandado gente de la policía de Nueva York para ver cómo se aplicó el modelo de la Ciudad de México. Órale, que disminuyó de forma tan importante los delitos de alto impacto y los delitos comunes que sucedían en el día a día. Y todo eso ha sido gracias al trabajo coordinado que se hizo
por parte de Omar García Harfuch, con la Fiscalía de la Ciudad de México de Ernestina Godoy, que también ha sido duramente criticada, pero que los resultados ahí están. Ahí están. Y es lo que yo les he dicho. Les puede caer bien o les puede caer mal Ernestina, pero los números hablan por sí solos. Y cuando tú ves que han bajado los números de forma real, pues no faltará, ¿no?, estos personajes de ultraderecha que tratan de mentir y tergiversar los datos, pero que son datos reales y que pasan en la percepción del día a día. Y la gente no tendría una percepción en la Ciudad de México, cuando antes a la gente le daba miedo venir a la Ciudad de México. Está estigmatizada la ciudad. Y ahora se ha convertido en uno de los lugares más seguros del país. A ese grado fue el cambio. Y eso se consiguió en menos de 6 años, mi querido Charlie. Entonces, por supuesto que vale la pena. Fue secretario de Seguridad Ciudadana menos de 4, ¿no? Así es. Entonces, una hazaña lo que consiguió, sin duda. Yo le agregaría a esos adjetivos que tú le das a Omar, que es un hombre disciplinado. Pero ahí te va. Ve lo que sucedió con la interna de Morena, donde todo estaba a su favor, pero por cuestión de género le tocó a una mujer encabezar aquí. Y ve cómo él lo aceptó. Disciplinado. Apoyó. Fue de las personas que más estuvo participando abiertamente en la campaña. Pues hay compromiso. Se alineó. Tiene compromiso, dijo, ¿no? Claro, a ver, pero es lo que yo le he explicado a la gente. Ser de Morena es apoyar a la Cuarta Transformación y es apoyar a nuestros candidatos. Claro que podemos estar en desacuerdo, como yo que estoy en desacuerdo de que hayan puesto una persona como Sergio Mayer como plurinominal. Y por supuesto que escuchar a una persona como el Fisgón, a Rafael Barajas, que yo le tengo mucha estima y mucho cariño y mucho respeto, salir a decirnos que no tengamos que criticarlo, ¿no?, por el hecho de que lo más importante es el plan C. Yo lo respeto y lo admiro al Fisgón, pero también tengo el derecho de discernir y no estar de acuerdo. Y entiendo lo que él dice. Primero, hagamos el plan C y después vemos lo demás. Completamente de acuerdo. Y eso no quita que siempre voy a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, porque a mí me vino a dar esperanza, a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿se me explicó? A nuestra jefa de gobierno Clara Brugada, a la maestra Delfina, porque yo también me siento parte del logro que conseguimos desde mi pequeña trinchera en la Cuarta Transformación. Y siempre va a tener todo mi respeto el Fisgón, porque aparte a mí me tocó que él fuera quien me formara en el Instituto Nacional de Formación Política. Híjole, te está de haber dolido. Claro, no, y era duro. El Fisgón es muy buena gente, pero es muy duro también. Dicen, tómenselo en serio, señores. Y por el mismo respeto y cariño que lo tengo, también tengo derecho a dar mi opinión. Y yo sigo opinando que Sergio Mayer no tenía por qué haber estado como plurinominal de Morena, porque no le puedo ni siquiera dar el beneficio de la duda. Él ya fue diputado plurinominal por Morena y él ya nos falló, ya nos mintió, atacó la Cuarta Transformación y no hizo nada de provecho. Pero fíjate, regresando un poquito a lo de Omar, lo que pasa es que Omar es un tipo leal y algo que siempre lo ha dicho Omar, ¿no? Yo, los logros que pude obtener fue porque tuve una jefa como la doctora Claudia Sheinbaum que nos apoyó en lo que nosotros necesitábamos realizar. Claro. Y gracias a eso pudimos tener los resultados que tenemos. ¿Qué significa? La doctora Claudia Sheinbaum es comprometida y no es el clásico jefe que te dice, sí, tú aviéntate y si pasa algo no pasa nada. No, ella dice, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Y como buena científica es muy disciplinada. Es de las personas que desde las 4 o 5 de la mañana ya estaba trabajando, ya estaba viendo qué es lo que sucedía. ¿Cuándo habíamos visto eso en otros gobiernos que no fuera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o la doctora Claudia Sheinbaum? Y mucha gente dirá, bueno, es que tú eres un pinche chairo que todo les aplaudes. No, porque también he criticado y he dicho las cosas cuando no estoy de acuerdo. Claro. ¿Sí me explico? Así, de forma clara. Pero no podemos negar que los resultados palpables ahí están. Ahí están. Y ve ahorita cómo la doctora Claudia Sheinbaum, más allá de cuestiones políticas, las decisiones que ha tomado. Me parece que hasta ahorita hay un Dream Team. Claro, a mí me encantaría ver a un personaje, ¿no?, a quien le tengo mucho estima y mucho cariño, como Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad. Por supuesto que me gustaría ver a Tatiana Cloutier, quien me parece que aparte es otro cuadro importantísimo y que tiene una gran capacidad. Y a lo mejor hay muchas personas que me faltaría por mencionar, ¿no? Pero eso no quita que hasta ahorita lo que ha hecho, no solo lo ha hecho bien, sino que es de aplaudirse, porque vemos perfiles que muchas personas
podrían ni siquiera haber pensado que se podrían dar y podrán pensar lo que quieran, pero nadie los puede criticar que no tienen capacidad para hacer el trabajo. Y esa parte me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque ella sabe, aparte, que no solo tiene que hacer un gran trabajo. Es la primera mujer en la historia de este país, de todo Norteamérica, en ser presidenta. 2, con lo trabajadora y perfeccionista que es, ella va a querer no hacer un buen trabajo, quiere hacer un gran trabajo. Excelente, sí. Y 3, viene a darle justicia a un país que en México no es de machos, es de machas. ¿Y por qué me refiero que es un país de machas? La mayoría de los mexicanos, y no me dejarán mentir, hemos vivido matriarcados más que patriarcados. ¿Por qué? Mi padre falleció, mi abuelo falleció, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, y mis abuelas y mi madre son las que tuvieron que sacar adelante a los hijos, a la familia. Y eso pasa en el 95% de todas las familias en este país. Tú sabes la emoción, para la gente que lo sepa, si tú crees que yo soy medianamente rojo, mi mamá es radicalmente roja. Mi mamá trae su estampa así pegada a su camioneta, y aquí está mi hijo que no me va a dejar mentir, que le han mentado la madre en donde mi mamá vive, porque vive en una zona fifí, de que le quisieran romper un vidrio y decirle que por qué traía esa estampa, donde apoya a la doctora Claudia Sheinbaum, su estampa de Clara Brugada y su estampa de Omar García Harfuch. Y mi mamá dice, yo que me tocó vivir, al igual que a mí, tantas injusticias, tener esperanza y ver a una mujer valiente, inteligente, trabajadora y que veo los resultados, ¿cómo no la voy a apoyar? Entonces imagínate todas las expectativas que tenemos, que creo que no solo va a ser un buen gobierno, creo que va a dejar la vara tan alta que cualquier persona que aspire tendrá que ser un muy buen perfil, porque creo que va a ser un gran trabajo, porque aparte las condiciones están dadas para poder hacerlo y ellos se lo han tomado. ¿Estás de acuerdo que muchos pudieron haber dicho, ya ganamos la elección, me voy a ir unos días de vacaciones? No ha descansado un solo día. No, ni un solo día. Y eso hay que reconocerlo. Y es real, ¿Por qué? Porque realmente ella quiere no solo hacer un gran trabajo, tiene un gran compromiso y eso se lo aplaudo y se lo agradezco. Y no llegó a perder el tiempo. El pueblo le dejó trabajo desde el primer día. Y ahí está, pegada. Sí. Por supuesto que también estamos ahí como para decir, doctora, tiene todo mi apoyo, pero si pues hay cosas que vemos que están mal, ¿no? Claro. Pues también diremos, doctora, oiga, por ahí estamos mal. Tendrá un momento de resolver esas... Pero es que ahorita, ¿qué puede reclamar si incluso las designaciones se me hacen correctas? Claro. Me parece que el timing que ha estado utilizando lo ha hecho. Incluso el problema que hubo con Noroña, ¿no? En donde mucha gente decía si sí, si no, que si pertenece a Morena, que si no pertenece a Morena. Quiero decirlo públicamente. A mí, Fernando Noroña me cae muy bien, en lo personal. Y lo he visto 2 veces en mi vida. Pero creo que el doctor Ángel Valderas lo que le dice también es correcto. Entonces, más allá de lo que la gente pueda pensar o no pueda pensar, ¿qué hizo la doctora Claudia Sheinbaum? Se sentó directamente con él a resolver el problema. Y ya resolvieron el problema. Sí, ya. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es la unidad. Como dice el Fisgón, lo importante es la unidad. Y siempre voy a apoyar al movimiento, a la Cuarta Transformación, a Morena, al presidente de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, y aún así respetaré al Fisgón y diré, Sergio Mayer no debe de estar en Morena. Es tan fácil como, pues voy a decir siempre mi punto de vista y creo que también es válido y se respeta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos formamos parte de este movimiento. Por supuesto, el gran Fisgón, mis respetos, él pudo haber sido diputado, recordemos que él sale en la tómbola, y él dijo, no señores, mi compromiso es la formación, y eso se lo aplaudo doble. Por eso yo no me siento agredido, ni como muchas personas que lo han utilizado para golpearlos. Creo que él se equivoca al no reconocer que tenemos derecho a disentir. Pero él mismo reconoce que lo más importante es el movimiento. Entonces, sí, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Claro, ¿no? Claro. Perdón que está muy buena la plática, ya nos alargamos bastante, abogado, pero fíjate que aprovechando tu presencia aquí, hay una duda que surgió ahora que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum anduvieron en Oaxaca, si no me equivoco, en este primer reconocimiento que le hace un alto miembro de las Fuerzas Armadas, en un meeting, un evento público, a Claudia Sheinbaum y la nombra futura comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas. Según yo le dice comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ándale, ¿no? Comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Está bien dicho,
¿O está mal dicho? ¿Tú que le sabes al Yo en lo derecho personal, yo más bien considero que ella es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pero la comandante. La comandante. Sí, pero eso no tiene que ver por una cuestión militar, me parece que tiene que ver más con una cuestión de lingüística, ¿no? Exacto. Pero bueno, a la gente le gustó la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Para los militares esto es nuevo, ¿no? No, pero no solo es nuevo. A ver, yo escribí una columna la semana pasada en donde digo todas las generales que hay en el ejército mexicano. Y incluso hay una general más que debía haber mencionado, pero que no la mencioné porque es una juez de justicia militar. Me parece que ella es magistrada, general de brigada, a la cual le tengo mucho respeto, pero como en teoría el Supremo Tribunal Militar es independiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, por eso no la puse dentro de la columna, pero ahí explico cómo a las generales, ¿no? Pues se les menciona como, no es la generala, sino la general, ¿no? Brigadiero de brigada, ¿no? Doctora tal, ¿no? Entonces para mí es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. La comandante suprema. Para mí, porque según yo no cambia el género, el hecho de ser comandante. Pero a la gente le gustó mucho la de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, te mentiría, dentro del ejército no hay, ¿no? Este hecho, pero sí se da la situación, y eso sí lo quiero aclarar, que cuando a una mujer le toca estar, por ejemplo, de comandante de cuartel, de día o de cualquier cosa, pues se comenta como la comandante, ¿no? Ok. O a lo mejor de cotorreo, porque a la gente le tiene respeto, porque hay que reconocer, hay muchas generales mujer que los hombres les reconocen que son unas verdaderas soldaderas, y que es a lo que me refiero. Ejemplo, esta juez de justicia militar, ella fue enfermera militar, alcanzó el grado máximo que podía dentro del ejército, que era teniente coronel, estudió la carrera de Derecho, se preparó, se reclasificó y ascendió hasta general de brigada, y ella es la mujer que tiene el grado más alto al que se puede aspirar como mujer. Ahorita ya las mujeres ya se gradúan del Heroico Colegio Militar en las armas, entonces ya pueden alcanzar el grado de general de división, ¿no? Y en los años lo veremos, ¿no? A lo mejor en 20, 25 años ya veremos generales de división mujeres. Pero incluso te digo que esta reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, si se meten a estudiarla un poco, se darán cuenta que incluso en 1 o 2 sexenios podríamos tener la posibilidad de tener un secretario de la Defensa o una secretaria de la Defensa mujer civil. ¿Por qué? Porque hay esa posibilidad. Buen dato, ya dimos el primer paso, ahora pues, las que siguen, ¿no? Bienvenidas en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero fíjate, Charlie, ¿no? ¿A poco no? Y lo platicábamos antes de entrar a entrevista. Parecería ilógico decir en el año 2024 que apenas la primera mujer en ser presidenta de este país. Pero, pues imagínate, si a mi abuela no tenía derecho a votar, pues imagínate el gran logro que se ha conseguido, ¿no? Y me parece que es un reconocimiento, y me gustó mucho por eso de, si llega ella, llegamos todas. Me parece que sí es importante. ¿Por qué? Porque también ya hay que cambiar la parte demagógica de decir, hay que empoderar a la mujer y primero a la mujer, pero en la realidad, en la mujer sigue viviendo muchas situaciones que la discrimina en cuanto al día a día, en cuanto a la ley, en cuanto a los sueldos, en cuanto a muchas cosas. Y no es el tirarnos al tapete y decir, pobrecitas mujeres, no, es aceptar la realidad. A ellas muchas veces hasta se les criminaliza después de haber sido víctimas de delitos. Y me parece que es importante que llegando mujeres con esa visión social, realmente se dé el último cambio más importante. Y otra, porque en donde la palabra macho fue inventada, que llegue una mujer, ¿no?, a ser presidenta, me parece que es importante. Y es un logro donde todos tuvimos que ver, hombres, mujeres, porque aparte ya quedó demostrado. La clase alta votó más por Claudia Sheinbaum que por Xóchitl Gálvez. La clase media alta votó más por Claudia Sheinbaum que por Xóchitl Gálvez. Sí. La clase media votó más por... ¿Sí me explicó? Sí. Pero incluso los hombres votaron más por Claudia Sheinbaum que por Xóchitl Gálvez, sí, ¿no? Fíjate cómo todo tiene que ver un poco también con la parte política. Me parece que Movimiento Ciudadano apostó a los jóvenes, pero también al ultramachista que no podía votar por una mujer, ¿no? Y nadie puede negar
que fue un éxito Movimiento Ciudadano para lo que ellos buscaban. Ellos buscaban tener más del 3%, ¿no? Sí, y sí lo lograron, le ganaron. Porque hay que recordar que dice Álvarez Maínez, soy el primer candidato a Movimiento Ciudadano. No, no es cierto. El primer candidato a Movimiento Ciudadano fue Ricardo Anaya. Hay que recordar que fue en coalición, ¿no? Sí, es cierto. Con el PAN. Entonces, Pues sí. las cosas como son. Así Lo es. que pasa es que somos de memoria corta en México a veces. Sí. Abogado, ya para terminar y hablando ya, cerrando con el plan C, te vamos a ver ahí en la lista buscando ser magistrado, juez. Te soy honesto, yo dije en algún momento que me parece que hay mejores perfiles que el mío para aspirar a ser ministro de la Corte, pero alguien me dijo algo, me dice, licenciado, usted habla muy bonito, usted le echa muchas ganas, nosotros vemos las participaciones que usted tiene, ya no nos hable bonito, mejor participe y vaya y éntrele. Y te soy muy honesto, creo que sí podría ser un buen trabajo, sí me encantaría por lo menos ser considerado para participar, ¿no? Incluso de broma con los amigos decimos hashtag, ¿no? César Gutiérrez Priego, 2025, ministro de la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué? Te voy a ser realista, creo que podría ser un gran trabajo, creo que puedo entender lo que vive la gente en el día a día porque ya me tocó vivirlo primero como familiar de una persona que está en un proceso penal y posteriormente ya después como abogado litigante postulante, ¿no? Y me parece que esa proximidad que se debe de tener con la gente, el tener el valor de hablar con la gente de forma abierta, transparente. Es que estás haciendo lo que deberían de estar haciendo ellos. Pues sí, informar. Y es lo que yo les decía, con todo respeto, en el momento en que perdamos la sensibilidad de poder hacer un día donde recibamos a la gente para hablar directamente con ellos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, vengan, vamos a hablar con cada una de las personas y a revisar asunto por asunto que nos traigan. Eso es compromiso. Y eso es ganas de realmente hacer tu trabajo. Y no pierdes nada. Porque decir, es lo que dice la ley. Pues entonces nos vamos a la parte sencilla del trabajo. Claro. Porque aquí lo importante es procurar justicia. Porque legal, pues ya sabemos que va a haber resoluciones legales, ¿no? Así es. Sí, como dice por ahí un diputado, dice, si yo los acuso de corruptos, no de pendejos, tiene toda la razón, ¿no? Es correcto. Se puede aplicar la ley a favor de los intereses que puedas tener. Y me parece que sí hay grandes ministros. Yo sí le tengo respeto a varias ministras y ministros, porque son muy honestos, son legales. Me ha tocado incluso jueces que han hecho comentarios abiertamente que no les gusta mi activismo en redes sociales a favor de la reforma judicial. Y aún así me ha tocado que sean justos en las resoluciones. Eso es lo que se busca. Una persona que sea justa, más allá de cualquier cuestión de carácter personal o legal. Y otra, con todo respeto, utilizan mucho una frase. Dicen, es que tenemos miedo de que los grupos criminales puedan meter abogados de su confianza para que terminen siendo ministros, magistrados o jueces. Con el debido respeto, con estos magistrados, con estos ministros y con estos jueces, no metes a ningún delincuente a la cárcel. ¿Para qué les gustaría a ellos cambiar este sistema si este sistema les ha beneficiado, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, en un principio no me interesaba, pero en este momento sí te puedo decir que por supuesto que me interesaría participar y ser tomado en cuenta para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y hay gente que me dice, ¿y por qué no magistrado? Porque si vas a aspirar a algo, aspira siempre a lo más grande, porque si quieres realizar un cambio, tienes que hacerlo desde arriba. ¿Te alcanza ya para ser ministro? No sé si me alcance, pero por lo menos por intención no queda, ¿sí me explicó? Si tú me dices, a lo mejor no tengo conocimientos más allá que un juez, porque me parece que un juez es una persona que tiene capacidades técnicas jurídicas muy importantes, ¿no? Pero también te voy a ser muy, muy honesto. ¿Por qué no, si me explico, aspirar? Tengo estudios de maestría, tengo estudios de doctorado. ¿Por qué no aspirar siempre a lo más alto? Si realmente quieres generar un cambio, tienes que aspirar siempre a lo más alto, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Digo, a lo mejor me dicen, licenciado, no sueña. O a lo mejor me dicen, tienes una posibilidad. ¿Por qué no? Lo que diga la gente. ¿No? Digo, me encantaría que la gente nos apoyara, ¿no? Pero creo que sí podríamos hacer un cambio radical. Las personas que hemos tenido que vivir desgracias
tú lo entiendes porque lo viviste también por tu señor padre, Sí. y que hemos tenido que estar en contra de todo un sistema, en contra tuyo, y que tienes que ir contra la corriente, contra el poder, contra todos los demás, creo que tenemos una sensibilidad mucho más grande de poder entender y poder apoyar a la gente. Y me parece, contrario a lo que muchas gentes dicen de, es que el juzgador no va por ninguna de las partes. No, me parece que sí, el juzgador siempre tiene que ir por la justicia sobre la legalidad. Claro. Y esas son de las locuras que hay en México. En México es justo cobrarte intereses sobre intereses, ¿no? Que es el famoso pacto de anatocismo. Sí. Aunque es injusto, es legal. Tenemos que cambiar eso. Nuestro sistema tiene que ser justo más que legal. Claro, pues muchísimas gracias por esta hora y media de plática, abogado. Se nos fue como agua. El tiempo, te agradezco muchísimo. Ya habrá más temas para platicar, si vienen los nombramientos del secretario de Defensa, secretario de Marina. Ojalá pueda acompañarnos en otra ocasión cuando ya sean nombrados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum y desmenuzar sus perfiles, ¿no? Porque seguramente van a ser 2 elecciones muy buenas. Hay muy buenos perfiles. Quien termine decidiendo la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto que va a haber buenos perfiles. ¿Por qué? Porque como ellos traen una carrera militar, pues eso garantiza que la persona que llegue tenga las características y los conocimientos necesarios para poder apoyarle lo que va a ser su sexenio. Por supuesto, pues ya de forma personal cada uno de sus perfiles lo podremos analizar. Sí. Y créeme que, hijo, hay muchísimas personas que luego opinan y no tienen ni la menor pero tú idea sí. de lo que opinan. Pero ahí te va. Algunos incluso me han criticado y yo les decía, bueno, quererme criticar recibiendo un sueldo de la Secretaría de la Defensa Nacional o recibiendo un sueldo de la Secretaría de Marina, pues por el amor de Dios, ¿no? O sea, hay que ser marranos pero no trompudos. Quien me quiera criticar que lo haga como yo, desde afuera. Claro, nunca he recibido un peso del gobierno, nunca he trabajado para el gobierno, nunca he recibido una dádiva. A mí incluso mi activismo me ha costado trabajo y me ha costado dinero. Incluso me costó una relación personal. Tenía una novia que me decía, no tengo problema que seas chairo, lo que no puedes que seas tan chairo. Y siempre he pensado que en esta vida, si eres algo, tienes que ser. Mi hijo, por ejemplo, me decía, papá, ¿cómo le haces para controlarte? Porque le ha tocado las discusiones que luego hay, ¿no? Vale. Le digo, hijo, me controlo porque entiendo que en esta vida, si quieres tener la razón siempre, no vas a ganar. Pero si demuestras con hechos y con fundamento lo que estás diciendo, la gente te va a terminar dando la razón tarde o temprano. Hecho, pues esperamos tenerte aquí cuando salgan esos perfiles, abogado, para platicarlo, ¿vale? Claro que sí, Charlie. Hecho, pues esta fue una edición más de Tendencia al Aire. Nos vemos en el siguiente podcast.